Parasomnia presenta 10 relatos de terror que quizás no conocías. Parte 4. El Uturunco de Catamarca. Un paisano de Belén, Catamarca, me contó esta historia. Vivía en medio de los cerros un hombre llamado Andrónico. Vivía solo. No era amigo de recibir visitas ni de hacerlas tampoco. La mayoría de las veces andaba solo o no estaba en el rancho. Y la gente empezó a desconfiarle. Por esos tiempos apareció un puma, que allá le llamaban león, que hizo un daño terrible. Mataba, comía y hacía destrozos con la hacienda. Un paisano llamado don Samuelito tenía perras entrenadas para protegerse de los pumas. Las llaman leoneras. Para cazar al puma, cuando estás echando una manada, se lleva a cabo un recorrido, una ronda, que allí le llamaban chaco. Lo rastreaban después que come, porque va a tomar agua y se esconde en las quebradas más oscuras para dormir. Entonces los criollos, bien armados, se separan y lo esperan en el alto, y cuando están colocados, luego de hacerse una seña, recién entra el rastreador con los perros. Lo encuentra donde está durmiendo y lo saca para que le den muerte. Así habían hecho con este animal, que todos ya le decían Andrónico, porque la gente creía que se trataba del Uturunco, un hombre que se transformaba en puma. Don Samuelito lo encontró y le disparó, y mandó a las perras, que empezaron a dar brincos para un lado, para el otro, pero no lo encontraban. Y todos los paisanos salieron a buscarlo. Uno de ellos, recorriendo las quebradas hondísimas, sintió ronquidos. Se acercó y vio que un león enorme estaba durmiendo en una sombra. Retrocedió y, tomando una enorme y pesada piedra, se la arrojó en la cabeza. Al golpearlo, el animal, herido gravemente, se estremeció. Le tiró varias piedras más y en los últimos estertores del animal se iba transformando en un hombre, que estaba herido y con la cabeza aplastada por las piedras. Asustado, fue y buscó a los vecinos. Cuando llegaron, encontraron muerto a Andrónico. Dicen que en el bolsillo interior de su saco tenía un pequeño pedazo de cuero de puma. Un chango había visto una vez que sacaba el misterioso cuero del bolsillo y después se revolcaba de costado como un perro y se transformaba en puma. Al revisar la casa de Andrónico, encontraron cueros, lana y toda clase de prendas que robaba y llevaba a su rancho. Así murió don Andrónico, que era el Uturunco, y con su muerte se acabó el daño. Pueblo fantasma. ¿Existen los pueblos fantasmas? ¿Lugares abandonados por la gente o cuya población ha desaparecido? Un ejemplo de esto podría ser Taquimilán, un pueblo fantasma situado en Neuquén. Se trata de una pequeña localidad rural de aproximadamente 100 habitantes, un lugar tranquilo, pero con leyendas extrañas. Una de ellas cuenta que en un terreno llano del pueblo, en invierno y otoño, aparecen y desaparecen casas y construcciones antiguas. Algunos habitantes del lugar aseguran ver chozas de barro, estructuras y columnas de puentes que se hacen visibles por las tardes. Existe un video que filmó la neuquina Jorgelina del Carmen Salazar, donde se puede ver cómo van apareciendo ciertas figuras en el terreno abandonado. La leyenda sostiene que esas casas y chozas que aparecen son imágenes donde habitaban las familias que vivieron en el pueblo antes de un accidente acontecido en las minas de carbón, una tragedia que acabó con la vida de varios de sus habitantes. En la filmación se observa en el pie del cerro Naunanco cómo el terreno se va deformando. Se ve un vapor que es parecido al calor extremo reflejado por el asfalto. Las condiciones climáticas de los días en que fue hecho el video tal vez tengan que ver con este extraño fenómeno. Algunos dicen que es una ilusión óptica, un espejismo, otros un portal hacia otro espacio y tiempo.
hay relatos transmitidos oralmente que se hallan con anterioridad a la invasión llamada Conquista del Desierto. Un paisano distraído que anduvo a caballo en el preciso momento y lugar donde se manifestó el extraño suceso, afirmó, jurando, que por varios segundos sintió ser transportado a un lugar nuevo y desconocido, encontrándose recorriendo con su caballo las calles de un pueblo muy extraño y distinto, con gente desconocida que lo observaba. Luego sintió que todo se esfumaba, volviéndose a encontrar nuevamente al pie del cerro. Le preguntaron cuánto tiempo creía haber estado allí. Respondió que aproximadamente por 15 o 20 segundos. Sin embargo, el fenómeno en aquella ocasión había durado más de 10 minutos. Si no hubiera sido porque otras personas también estaban en ese momento viendo ese pueblo fantasma y viendo al paisano desaparecer dentro de él, nadie le hubiera creído. ¿Pueblo encantado? ¿Portal a otra dimensión, a otro tiempo? Hermoso misterio, ¿no? ¿Y ustedes qué opinan? El cazador de cuervos. Un viejito que habitaba en la Punia jujeña les decía siempre a los cazadores: no cacen muchos animales, solo lo justo y necesario. Los animales tienen siempre un dueño que los defiende, como Coquena defiende las vicuñas. Y se cuentan muchos casos de cazadores que han sido castigados y que se han perdido. Mi madre me contaba que un hombre de Iturbe, Agapito Gutiérrez, que era compadre de ella, cazaba cuervos en gran cantidad y los vendía muy bien. Le habían dicho que no cazara tantos cuervos porque le podía pasar algo malo, pero él siguió con su negocio, hasta que una tarde lo vino a ver un hombre vestido de negro con pañuelo blanco y le preguntó por qué cazaba tantos cuervos para vender. Agapito dijo que tenía mucha necesidad, pero el hombre le respondió que mataba de más, y en ese instante su rostro se transformó, su nariz se alargó, sus ojos se ennegrecieron, su piel se oscureció y pareció cubrirse de negras plumas. Su cara parecía ahora el rostro de un ave gigantesca que lo miraba con una mueca de horror. Entonces comenzó a golpearlo, mientras graznaba horriblemente. Agapito perdió el conocimiento. Poco después lo encontraron muy lastimado y rasguñado, a tal punto que casi se murió. Desde ese día no cazó más cuervos. Cuando le preguntaron qué le había pasado, se tapó la cara y temblando dijo: Padre Cuervo vino a castigarme. El duende maléfico. De visita a un campo de un tío mío en Villars, un paisano me contó lo siguiente. Siendo niño, salí durante la siesta a tirarle piedras a los pájaros con la gomera. Así me acerqué a un álamo muy grande. Cuando llegué al árbol, vi con sorpresa que a su sombra estaba sentadito un hombrecito con un gran sombrero negro, muy grande. Ahí nomás quise huir, pero el hombrecito me pegó una bofetada que me atontó. Cuando volví en mí, miré a todos lados y no encontré rastros de nadie. Entonces me di cuenta que se trataba de un duende. No voy a olvidar nunca esto que me pasó. Yo lo recuerdo bien cuando al descubrir que lo observaba, se me vino encima y me pegó. Y seguramente me pegó con la mano de fierro que tiene, porque estos duendes tienen una mano de lana y otra de fierro, para pegarte o para hacerte un cariño. Así, en ese lugar piensan que los niños que mueren sin bautizar se transforman en duendes. Por eso son malos y hacen mal a los que los descubren y miran. Andan casi siempre a la hora de la siesta, a veces también de noche. Y son como almas en pena. Tienen esa forma de un hombre chiquito y sombrerudo. Así que espero que ustedes no se encuentren con ninguno. El gritón. Hace muchos años, en un pueblo llamado Loma Alta, en La Rioja, había unos bajos en el campo y el resto era
todo monte. Solo había un caminito donde apenas podía caminar una sola persona. Y cuando anochecía nadie se animaba a pasar por ahí. Cierta noche un hombre pasó a través del pueblo y los vecinos le dijeron que no siguiera porque ya era muy tarde y nadie andaba a estas horas, porque podía salirle el gritón. Se trataba de un engendro, hijo de una india que, expulsada de su tribu, fue sorprendida y poseída por un ser demoníaco en medio de la selva. De esta unión nació el gritón, mitad humano, mitad demonio. Su grito terrorífico arranca los árboles de raíz, hace temblar la tierra y atemoriza a los seres que lo oyen. Persigue a todo aquel que osa cruzar el monte a medianoche. Pero el hombre no quiso creerles. Comentó que él no tenía miedo y que si alguien se atravesaba en su camino lo enfrentaría con su cuchillo. Y así se fue nomás. Pero cuando transitaba por el estrecho y oscuro sendero, sintió un grito muy lejos, luego otro grito ya mucho más cerca, casi a su lado, que lo estremeció. Y ahí nomás ya se le puso adelante, tapando el camino, algo extraño que parecía una masa de pelo muy grande. Medía unos 2 metros, pero no tenía cabeza. Estaba en medio del camino y le impedía pasar. No había cómo hacerse a un lado, porque como era todo monte y el camino era angostito, no se podía salir del camino para poder atravesar. Entonces el hombre sacó el cuchillo y le dijo: «Amigo, hágase a un lado, déjeme pasar». El bulto no se movió. La mula en que iba montado el hombre estaba quietita como paralizada. Entonces el hombre con el facón hizo unas cruces en el aire apuntando al bulto, y este le dejó el camino libre. El forastero siguió nomás andando, pero poco más adelante escuchó otro grito terrible y se le volvió a aparecer el monstruo. Esta vez le mostró su espantosa cara, desfigurada entre la tupida vellosidad. Entonces el hombre, aterrado, se abrazó al cogote de la mula sosteniendo el cuchillo en la otra mano y quedó como desmayado. Un tiempo después, en Loma Alta, varios paisanos vieron que en el corral andaba la mula de este hombre. Fueron entonces a verla y encontraron al forastero que estaba como muerto, abrazado a la mula y sin soltar el facón. Cuando recuperó el conocimiento, solo decía: «Hermanitos, ahí viene, ahí viene». El pobre hombre tuvo mucha fiebre y estuvo enfermo por mucho tiempo. ¿Y vos qué harías si en el campo a la mitad de la noche te encuentras con el gritón? El hombre gato. En el año 1984 trascendió una noticia nacional. En la localidad de Bransen había un hombre gato aterrorizando a los vecinos. ¿Se trataba de un ser sobrenatural o de un delincuente disfrazado? El temor reinaba entre los vecinos del lugar. El hombre gato aparecía, arañaba puertas y ventanas por las casas de Bransen, trepaba techos, maullaba de una manera anormal, semejando más un aullido. Su primer ataque se registró en agosto del 84. Rasguñó e hirió de forma brutal a una menor de edad. Semanas más tarde hubo otro caso. Un joven volvía caminando a su casa durante la noche, durante un sábado, cuando percibió que un hombre caminaba cerca de él y empezó a apurar el paso. El joven intentó correr pensando que iban a robarle, pero un instante después, el hombre gato lo tacleó y comenzó a golpearlo. Una vez en el piso, el atacante, vestido completamente de negro y con un rostro o máscara de gato, lo miró fijo y maulló muy fuerte y con una voz gruesa, y comenzó a arañarlo en el cuello, lastimando a la víctima gravemente. El joven se desmayó unos minutos y cuando despertó, el atacante ya no estaba. El muchacho tenía todas sus pertenencias, por ello quedó descartada la hipótesis de un ladrón, y las pericias indicaron que las heridas que sufrió en el cuello no habían sido hechas por uñas humanas. Los investigadores afirmaron que se trataba de un hombre que vestía con una máscara y se colocaba púas sobre las uñas para hacer sus ataques. Luego de un par de ataques más,
intentos de crear guardias vecinales, confusión y leyendas urbanas, el hombre gato no apareció más en Brandsen. Pero al año siguiente, en 1985, reapareció esta vez en La Plata. Ocurrió en la esquina de las calles 36 y 124, cuando un joven denunció haber sentido maullidos muy fuertes y raros que no provenían de gatos. Salió a la vereda para verificar qué ocurría y no vio absolutamente nada, pero los maullidos venían del techo de un vecino. Al otro día, otro vecino esperaba el micro 275 y alrededor de las 2 de la mañana escuchó los mismos maullidos, acompañados del sonido de alguien o algo rasguñando una puerta. A la mañana siguiente, efectivamente, había marcas de rasguños encontradas en la puerta del vecino indicado. Otra joven platense declaró haber visto al hombre gato en las cercanías de las calles 40 y 123, mientras volvía a su hogar durante una noche. La muchacha declaró haber sentido maullidos iguales a los ya descritos y luego observó el techo de un vecino donde divisó a un hombre de casi 2 metros de alto, vestido completamente de negro. La chica no pudo ver el rostro del humano felino, ya que saltó del lugar de inmediato con una elasticidad asombrosa. Días más tarde, acechó por los alrededores de Villa Elvira. Allí, vecinos de 3 casas distintas aseguraron haberlo visto. Esa fue su última aparición. Nunca nadie fue detenido por los ataques del hombre gato, ni jamás se pudo identificar un sospechoso concreto. Se trata de otro misterio sin resolver. Así que la próxima vez que escuchen un maullido fuerte y largo, presten mucha atención. Podría tratarse del hombre gato. El porá. Cuentan que en Ituzaingó, Corrientes, hay un guapoí, un árbol de higuera muy grande, que tiene un fantasma blanco que sale y recorre el árbol. Aparece cuando comienza a atardecer. Uno se asusta cuando lo ve y puede caerse, incluso puede enloquecer de miedo. Este fantasma no habla, y mucha gente dice que se trata del porá que se oculta ahí. El porá es una aparición de origen guaraní, de la que se cuentan muchas versiones. En esta, sostiene que sale de un árbol o una planta, pero se trata de un espíritu malo que habita el vegetal. Todos saben que el porá puede matar, puede enloquecer a una persona si le persigue. Toma distintas formas, pero la más aterradora es la de una calavera. La porá o caá-porá puede ser un alma en pena que recorre la zona, especialmente las noches de luna. Dicen que a veces se convierte en perro o en algún otro animal. Le gusta aterrorizar, en especial a los niños. Para evitar que salga la porá, las madres deben poner monedas en la cruz que esté más próxima a su domicilio, con las que el porá podrá ir pagando su deuda al diablo, que es quien le da el poder. Con esto el fantasma podrá algún día verse libre y gozar del perdón divino. Estas cruces se encuentran en los caminos, en el lugar donde ha fallecido una persona, y a veces las cruces marcan viejos entierros que se han hecho en ciertos lugares del campo. Así que, si vas a buscar higos, tené cuidado con la porá. El rey de los yacarés. Hace mucho tiempo, en las cercanías de Iberá, Corrientes, los pescadores llamados marisqueros perseguían a todos los yacarés que encontraban en esa laguna. Lo hacían cuando salían de noche con linternas e iban de pesca. Una noche sin luna sintieron que toda el agua se agitaba, como si algo enorme se moviera en ella. Iluminaron el lugar y de pronto observaron un yacaré gigantesco, tan enorme como si fuera una barcaza. Se trataba de un animal muy feroz. Su boca era tan grande que cabía un hombre en ella y tenía los ojos como faros con los que alumbraba muy lejos. Dice la leyenda que se trataba del rey de los yacarés y de los peces. Cuentan que nadie podrá acabar con él,
Esa noche persiguió a los pescadores, destrozó sus botes, los atrapó y los hizo desaparecer ahogándolos en la laguna. El terror se apoderó de todos los que presenciaron el hecho. Los vecinos sostienen que se trató de un castigo porque sin necesidad habían matado muchos animales, más de los que podían necesitar para subsistir. Y entonces, el rey de los yacarés decidió darles un escarmiento. Ellos aseguran que todos los animales tienen un rey y que nuestros abusos pueden desatar su ira y su venganza. Reflexión: tarde o temprano la naturaleza castiga los abusos del hombre. El tropero. Corría el año 1950 en un caserío en las cercanías de Chilecito, La Rioja. Una maestra relató esta historia de fantasmas que se ha transmitido y llegó a mí. Se cuenta que en el campo, en las noches de luna llena y cerca de las casas habitadas, se oyen voces de un hombre. Al principio parecen solo gritos, pero después son palabras, órdenes y chiflidos, como si estuvieran arriando animales. Se escucha el ruido de los cascos de estos animales en el suelo y los golpes del látigo en los guardamontes de algún caballo. Los animales se quejan, se les escucha correr atropellando cuanto se les interponga, asustados por el sonido de los rebencazos. De pronto todo se interrumpe con un silencio espectral. Y un rato después, todo empieza de nuevo. Cuando se sale a mirar quién es el que llega, no se ve a nadie. Los camperos vuelven a sus ranchos con bastante temor y ante el susto y con mucha devoción se ponen a rezar. Suelen prender una vela y colocan una estampita de la Virgen en la puerta. Entonces, pronto todo termina y vuelve a reinar el silencio. Se cree que se trata del alma de algún arriero muerto en el campo y al cual no se le dio sepultura. La gente piensa que seguramente lo comieron los pájaros. En alguna oportunidad, como en el Día de Todos los Santos, se ha visto una especie de figura gris y vaporosa antes de que los ruidos comiencen. Sin duda, es el fantasma de un alma en pena. El caballo de Quiroga. ¿Sabían que Facundo Quiroga, el caudillo riojano, tenía un caballo que predecía el futuro? Dicen que Facundo era supersticioso, no hacía nada los días 13, y a su mejor caballo lo llamaba Moro, y se decía que era brujo, de gran velocidad y desempeño en la batalla. Él creía, o hacía creer, que este famoso caballo Moro le protegía en el campo de batalla y además podía ver el futuro, pero solamente a él se lo confiaba. Sus soldados estaban convencidos de estos poderes. Antes de iniciar una batalla, el Moro y Quiroga sostenían largos diálogos con la tropa mientras ellos contemplaban en reverencial silencio. Era extraño ver cómo don Facundo le hablaba, gesticulaba en voz baja al animal y éste respondía con movimientos de cabeza y algunos relinchos. Bastaba un movimiento del caballo para predecir lo que vendría. Es más, antes de la batalla de la Tablada, Moro agitaba y movía la cabeza en una clara muestra de que nada saldría bien. Facundo se preparaba para dar batalla en la Tablada, pero ese día el animal no se dejó colocar el freno y no dejó que lo cabalgase. El general tomó entonces otro caballo, desoyendo el mensaje de su corcel. En esa batalla de la Tablada, Quiroga fue derrotado por el general José María Paz. Quiroga volvió en busca de Moro, pero tampoco esta vez se dejó montar. Entonces abandonó el campo de batalla junto con algunos jinetes que pudieron seguirle. Sufrió la persecución encarnizada de la Madrid hasta las faldas de los cerros que hay al poniente de Córdoba, según relata este último. Muy a su pesar, Quiroga logró huir dejando atrás a Moro. Este fue capturado por la Madrid, pero el caballo nunca se dejó montar por otro jinete que no fuera Facundo Quiroga, quien entonces inició una larga novela para intentar recuperarlo. El animal terminó en manos de Estanislao López, y pese a ser aliados federales,
Entre el rojano y el santafesino no había una buena relación. Esto explica la decisión de López de no devolverle a Moro su tesoro más preciado. Rosas intervino y hasta le ofreció a Facundo dinero por el caballo y darle el mejor que encontrara, pero su respuesta fue que pasarían muchos siglos para que aparezca en la República otro caballo igual a Moro. Hasta antes de partir en el que sería su último viaje, Quiroga siguió reclamando a Estanislao López la devolución de su caballo. Quizás Moro le hubiese advertido o salvado del penoso destino que le esperaba. Ya algunos informantes le habían dado aviso sobre una banda de asesinos que lo acechaba, pero él no hizo caso y confió en que nadie se atrevería a asesinarlo. Desde hacía años, una enfermedad reumática carcomía las articulaciones del general y en ese momento le impedía montar. Por eso, debió viajar en una galera que lo condujo a la muerte. Si hubiera podido andar a caballo, en su negro caballo Moro, probablemente habría escapado a esa trampa mortal. El 16 de febrero de 1835, en los alrededores de Barrancayaco, en Córdoba, Facundo Quiroga fue asesinado. Allí, cada vez que se cumple esa fecha, aún hoy se escuchan ruidos de un carruaje, gritos y hasta sollozos fantasmales. Sus restos descansan en Recoleta. El tigre de los llanos fue enterrado de pie, siguiendo una vieja tradición de los caballeros castellanos, de pie, como corresponde presentarse ante el Creador. Esperemos que no corra más sangre de hermanos en este bendito país.